iniciamos esta predicación del día de hoy con el mensaje de vamos a durar 8 semanas estudiando las parábolas del Rey Jesús. Y el preámbulo es el día de hoy, y por eso el título que le coloqué a esta predicación es Espíritu y Vida. John MacArthur dijo que una parábola es una imagen ingeniosa, hecha en palabras sencillas, pero que traen una profunda lección espiritual. Todos nosotros debemos conocer al Rey Jesús y debemos aprender de Él lo que Él dijo, lo que Él vino a enseñar. Él fue el que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando ustedes empiezan a observar las parábolas, van a encontrar que allí el Señor, siempre al inicio de unas de las parábolas, dice, el reino de los cielos es como. Y luego empieza a contar una historia. Es por eso tan supremamente importante que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón para recibir de nuestro Dios Todopoderoso y estemos atentos a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque como les decía y como dijo John MacArthur, cada una de las parábolas trae una profunda lección espiritual. No vamos a alcanzar a examinarlas todas en estas 8 semanas, pero vamos a mencionar algunas de ellas. Y yo les pido que estén muy atentos, porque tal vez nos consideramos algunos ya que sabemos mucho. Algunos de pronto pueden llegar a considerar que no les llama la atención o que no les interesa mucho. De pronto otros pueden llegar a pensar que eso no es tan importante para su vida. ¿Pero vieron el video? Vuélvanlo a ver y busquen en YouTube ese tipo de videos acerca del fentanilo para que escuchen los comentarios allí. Un muchacho de 20 años lo encuentran allá en Filadelfia y le preguntan, ¿y su papá dónde está? Lo mataron, era drogadicto. Y su mamá murió por sobredosis de fentanilo. Y su familia solo tenía un hermano. ¿Y qué pasó con él? Murió de sobredosis de fentanilo. Y ahora yo tengo 20 años y estoy solo en medio de este mundo asesino, con 20 años. Por eso, considere, mi hermano, la importancia de estas enseñanzas, de esta temporada, porque en tu mente pueda que haya una estructura que diga yo planeo mi vida así, yo todo lo tengo bajo control, yo hago en el computador mis planes, mi economía, yo sé para dónde voy, pero ¿lo estás haciendo en cabeza de Cristo? ¿Cómo estás dirigiendo tu vida? ¿Cómo estás dirigiendo tu hogar, tú que eres hombre? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Estás ocupando el verdadero lugar que Dios te dio o qué estás haciendo? Piensa en eso. Las parábolas del Rey Jesús que vamos a estar estudiando vienen directamente del corazón de nuestro Rey Jesús al corazón del creyente. Y tienen unas características especiales. Vienen con una estructura simple, son historias cautivantes, entretenidas, tienen un gran significado teológico, espiritual y emocional, pero son antiguas, fueron dichas por el Señor Jesús hace más de 2000 años. ¿Pero vieron el video? Y les pregunto, ¿son vigentes el día de hoy? Son totalmente vigentes, ¿cierto? Entonces, por eso debemos estar atentos. La palabra parábola en su origen viene del griego, que viene de una parábola que dice parábole y del verbo parabalo,
¿Qué significa comparación? Una parábola trae una historia que viene comparada con una profunda lección espiritual. En la composición de la palabra o en la descomposición de su palabra parábola, el prefijo para significa próximo a, cerca a o como ayudante de. Y volé o voleo o bola significa una acción como para enviar, como para actuar. Por eso ustedes la encuentran en parábolas como paramilitar, paráfrasis, parámetro, parafiscal, paraboleo. ¿Ok? Entonces, en Juan 6:63, en la NTV, el Señor nos dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Una parábola, les repito, compara una realidad de la vida cotidiana con una verdad espiritual. Y en las parábolas es donde el Señor dice: el reino de los cielos es como, y menciona allá como una tierra buena. ¿Se acuerdan la parábola de la siembra y la cosecha? Como trigo, ¿se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Todo eso lo vamos a ver. El reino de los cielos es como una red de pesca. ¿Se acuerdan de la parábola de la red? Es como una semilla de mostaza. Y también la menciona: el reino de los cielos es como unas ovejas. El Señor también hace la comparación con animalitos del campo. Entonces, cada parábola lleva una verdad específica y al leerlas podemos caer en muchas interpretaciones y podemos entonces aprender a tener cuidado. Los evangelistas las incluyeron para que ilustren las enseñanzas del Señor Jesús. Y Él, cuando habló, lo habló diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y qué nos estaba enseñando con esto? Que hay unos que no van a oír, que estando en una reunión como esta, es posible que haya uno que no esté escuchando, que aunque está poniendo el oído, no va a entender, no va a comprender, porque es necesario que el que escuche sea abierto en sus oídos por el poder de Dios. Por eso dijo el Señor: nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y si tú estás aquí el día de hoy, fue porque Dios te permitió venir, porque Él quiere enderezar tu vida. Él quiere alegrarte, darte dirección y enseñanzas para que tú guíes a otros y no permitas que lleguen un día a vivir en la miseria de la muerte eterna, como ya lo están viviendo muchos en el mundo entero. Les decía entonces que como buenos intérpretes de la palabra del Señor, debemos buscar en las parábolas aquellas verdades que están en el corazón de Jesús y que Él las quiere transmitir a todos sus oyentes. Y para eso entonces debemos aprender a interpretar correctamente las parábolas del Rey. Vamos a mirar entonces 3 puntos esenciales para que podamos avanzar en estas 8 semanas. Número 1, interpretar las palabras como un todo. Es decir, que debemos mirar el panorama general de una parábola, leerla completamente, porque miren este ejemplo. Cuando usted va a un cine y le da por pararse a la mitad de la película y salirse, puede hablarle a otro acerca de qué pasó con todos los personajes de la película y enseñarle a otro el mensaje total de la película que vio. ¿Cierto que no puede? Por eso las parábolas debemos leerlas como un todo, porque en su significado está en todos los detalles periféricos, pero teniendo en cuenta que la enseñanza de la parábola tiene un centro espiritual. Y ese es el que tenemos que aprender a descubrir. Porque la parábola, cuando el Señor la leyó,
la leyó para que nosotros la recibiéramos y entendiéramos un significado, pero así, ¡pum!, de un golpe, contundentemente. Eso ha sucedido. Vamos a empezar a ver durante todos estos 2 meses de septiembre y octubre cómo esa contundencia de las parábolas del Señor van a avivar en fuego nuestro corazón y nos van a enseñar a vivir. Vamos a hablar en las parábolas del Señor, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de salud en el hogar, vamos a hablar de ministración, vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de unidad, vamos a hablar de la presencia del Espíritu Santo y de cómo es que se corrige la vida del ser humano. Dios nos quiere enseñar eso a través de todas las parábolas del Rey. Entonces, algo que también debemos hacer es no sobreenfatizar en los detalles, porque podemos perder su inmediatez y su capacidad de iluminar profundamente el aspecto principal de la verdad contenida en una parábola. Por ejemplo, aunque la parábola de los deudores, que está allá, si lo pueden iluminar ahí, en Lucas 37, 36 al 50, en esa parábola vemos que un hombre le presta a 2 personas una cantidad de dinero. A uno le prestó 500 piezas de plata y a otro le presta 50 piezas de plata. Pero la parábola nos dice que ninguno de los 2 pudo pagar. Y en ese ejemplo de los deudores, aunque esa parábola tiene muchos detalles, vemos una pregunta final que el Señor le hace a la persona con la que está hablando. Y le dice el Señor a esa persona: ¿cuál de ellos amó más? A los que les prestó el dinero, que se lo perdonó porque no pudieron pagarle. ¿A quién lo amó más? ¿Al que le perdonó las 500 monedas de plata o al que le perdonó las 50 monedas? Eso lo vamos a estar mirando profundamente, pero la clave central de esa parábola es descubrir quién lo amó más, y debemos decir, al que se le perdonó más, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Al que se le perdonó más. Esto nos debe llevar a encontrar el único punto de comparación que existe entre la historia narrada en la parábola y la verdad espiritual que el Señor está buscando iluminar para nuestro corazón. Entonces, cada vez que leamos una parábola del Rey Jesús, debemos preguntarnos, ¿cuál es el único punto de comparación? Y ahí empezamos a avanzar, porque empezamos a determinar cuáles son los detalles, cuáles son las palabras claves, cuál es el mensaje de la parábola y cuál es el mensaje central que el Señor trae para enseñarnos. Por ejemplo, en Mateo 25, desde el versículo 1, la parábola de las 10 vírgenes, el único punto de comparación es la enseñanza de estar preparados. Ese es el punto de comparación de la parábola. Todos los detalles de las parábolas deben quedar sujetos al punto, intención y significado central que el Señor quiso darle a esa parábola en su conjunto. No debemos por ningún motivo procurar jugar con la parábola y con los detalles. Esto no significa que la búsqueda de un propósito central de la palabra debe quedar reducido a una apreciación simple, o sea, leer a la ligera. No. Lo que quiere decir es que el propósito puede estar dividido en subpuntos homogéneos, o sea, partes de la parábola que nos dicen que algo es importante allí. ¿Ok? Y por eso el Señor dijo, el reino de los cielos es como en el caso de la parábola de las 10 vírgenes, en la NTV dice, las damas de honor, o como unas vírgenes, dice, recordemos que esa parábola de las 10 vírgenes tiene unos detalles. Entonces, podemos ver que se anunció que venía
el novio y que ellas fueron invitadas a una fiesta de bodas y que tenían que ir preparadas con unas lámparas. ¿Y eran cuántas vírgenes? 10 vírgenes. Y dice que 5 insensatas no iban preparadas y que otras 5 iban con sus lámparas llenas de aceite y que además llevaban algo de sobra. La llegada del novio que se tardaba era otro detalle que nos menciona la parábola, pero también la cual se cumple fielmente porque el Señor llega en el momento preciso. ¿Y qué sucede? Unas de las 5 vírgenes que estaban preparadas, cuando se abre la puerta, ellas entran y el novio las recibe y se cierra la puerta. Pero las otras se quedan por fuera. Antes de que se cerrara la puerta, le dicen a esas 5, oigan, ¿y por qué no nos facilitan un poco de su aceite? Y ellas dijeron, no, porque seguramente no nos va a alcanzar. Vayan y compren donde venden para que alcancen a venir acá. Y se fueron a comprar aceite, pero cuando volvieron, la puerta se cerró. Y el Señor que dijo, no las conozco. Y se quedaron por fuera. Por tanto, la preparación de las vírgenes tenía que darse en el lugar y tiempo adecuados. Todas las vírgenes en la parábola debían ir en la misma dirección. ¿Y cuál era la misma dirección? La preparación para ir a la boda con el novio. No podemos entonces apartarnos de esa realidad porque es la que el Señor afirmó a través de esa historia con sus diferentes aristas. Y vamos a seguir avanzando. Al mismo tiempo, ver la parábola como un todo, entonces nos ayuda a evitar algo que se llama la alegorización, que consiste en darle un significado simbólico a los detalles y a la historia. Nosotros, cuando iniciamos en el caminar de esta iglesia, pertenecimos a diferentes movimientos. El movimiento de los bautistas, de los pentecostales, de los de la prosperidad, de los de izquierda, de los de la derecha, pero el Señor nos fue poco a poco centrando y en esa época, en algunos tiempos, llegábamos a alegorizar la palabra y tratando de interpretarla resultábamos en unos sancochos espirituales que gracias a Dios el Señor nos sacó de eso. Y miren esto, les traigo un ejemplo tremendo de cómo suceden las cosas cuando se alegoriza. Agustín de Hipona interpretó la parábola del buen samaritano. ¿Ustedes la recuerdan? Está en Lucas 10:27. Entonces, allí dice que un judío bajaba a Jerusalén y en el camino le aparecieron unos salteadores y lo atracaron. Hablemos en lenguaje actual. Lo atracaron, le dieron una tunda, lo dejaron medio muerto y le robaron todas las cosas. Pero dice que descendió un sacerdote y pasó de largo, lo vio y pasó de largo. Y que descendió otro, un conocedor de la ley, y también pasó por su lado y como que miró de frente y siguió derecho. Pero vino un samaritano y lo vio tendido y se acercó a él y tuvo compasión de él y le vendó las heridas, lo levantó, le lavó las heridas con vino y con aceite y lo llevó al mesón y dejó un dinero y prometió que cuando él volviera lo ayudaría. Si había que pagar algo más, él lo pagaría. Y mire cómo Agustín de Hipona interpreta o alegoriza esa parábola. Agustín de Hipona dijo: el hombre que estaba caído es Adán. Jerusalén significa la paz y la salvación. Jericó, la mortalidad humana. Los ladrones, el diablo y sus huestes. El golpe, la incitación a pecar. La ropa, la pérdida de la inmortalidad. El hombre medio muerto, el estado espiritual de su alma. El sacerdote que pasó, la religión del Antiguo Testamento. El samaritano, el Señor. El vendaje, los sacramentos que sanan el alma. El aceite, la unción del Espíritu.
El vino, la sangre del Señor. Ya. La cabalgadura, la servidumbre de Jesús. El mesón, la iglesia. Y el mesonero, Pablo. Los denarios, la gracia y la misericordia. Y yo pagaré las coronas en el juicio. Muy bonito, ¿cierto? Muy bonito, ¿cierto? ¿Les parece? Una alegorización bonita. ¿Pero de qué sirve? No nos sirve de nada. Como podemos notar, aunque todo esto suena muy hermoso, nos lleva por un camino de interpretación en el que perdemos totalmente el significado de la palabra y eso tenemos que evitarlo. La palabra de Dios es práctica, la palabra de Dios no tiene tapujos, la palabra de Dios se escribió y para que nosotros leyéndola la entendiéramos y hoy en día viene en muchos lenguajes para nuestro entender fácil, ¿ok? Entonces, no le tengas miedo a acercarte a la palabra, acércate con confianza y vas a ver. Para eso tienes maestros que te ayudamos a enseñarte, a guiarte, a que puedas comprender cada vez mejor. Amén. En este caso de la parábola del samaritano, ¿cuál es el aspecto de la historia que realmente nos cautiva? Pues es la compasión. Ahí está el significado de la parábola, la gracia inmerecida y el amor del Señor. ¿Sí ven? Eso fue lo que el Señor le pregunta con el que estaba dialogando. ¿Y quién es tu prójimo? Y él dice, el que ayudó en su debilidad al caído. Y es sencillo. Entonces no debemos alegorizar porque esto nos aparta del efecto que la parábola quiere hacer. ¿En dónde? En nuestro corazón. En eso debemos estar muy atentos. Punto número 2. Interpreta las parábolas en términos prácticos, buscando la aplicación directa. Debemos entender las historias de Jesús en términos prácticos y no alegóricos, simbólicos o subjetivos. Vemos en esto, en las preguntas que Jesús hace al final de cada parábola. Por ejemplo, cuando Jesús relata la parábola del buen samaritano, en respuesta a la pregunta del intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo? Al concluir la historia, Jesús le pregunta al intérprete, ¿cuál de estos hombres mencionados en la parábola piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y luego le dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Sí ves la enseñanza tan preciosa? Ahí está, eso lo vamos a escudriñar. En estas 8 semanas vamos a estar viendo todo eso. Aquí vemos cómo nuestro Señor usa las parábolas de una manera directa. Y entonces debemos entender que el Señor Jesús usa términos prácticos y no alegóricos. Él va directo al grano. Entonces debemos mirar las parábolas en el contexto en que fueron enunciadas. Es decir, hay que ver por qué el Señor menciona la historia. Entonces debemos leer una parábola, pero inmediatamente leemos el contexto. ¿Y dónde encontramos el contexto? Seguramente en el capítulo antes de que se hiciera o el Señor pronunciara la parábola, antes nos dice, ¿y por qué la mencionó? ¿Cierto? Eso es muy importante. Y el número 3, interpreta las parábolas entendiendo los detalles, la interpretación y la aplicación de las parábolas para este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, cada parábola que nosotros vamos a mirar, en este caso, la parábola del rico y Lázaro, entendemos que el rico nos dice la parábola, ¿se acuerdan? ¿Alguno la ha leído? Yo creo que todos, de Lucas 16. En la parábola del rico y Lázaro, allí vemos que el rico tiene unos detalles que menciona Jesús allí. Dice que era un hombre vestido con ropas espléndidas,
de púrpura y de lino fino. Y esto nos indica que para un rico de esa época, el vestirse de púrpura era un calificativo y el proceso de confección de la tela que se usaba para hacer esos vestidos era muy costosa y dispendiosa de hacer. Eso nos demuestra que la gente pudiente eran los únicos que podían comprarla, y eso nos lleva a pensar que era una persona que tenía un estilo de vida muy particular. Si se dan cuenta, miramos los detalles y podemos comprender. Esa intención que había allí de el Señor para mostrarnos esos detalles nos habla claramente entonces de que la aplicación de la parábola entre la comparación de un rico y un pobre, y cómo luego el rico muere y dice que murió simplemente, pero de Lázaro dice que murió y fue al seno de Abraham. Allí hay una enseñanza totalmente central, y es la búsqueda del reino de Dios. Nuestro tiempo entonces debe incluir una contextualización de la historia, de lo que vemos en la parábola. Por eso, al estudiar una parábola debemos preguntarnos, ¿qué es lo menos importante? Recordamos la de las vírgenes. Allí nos mencionan unas lámparas, como la que vemos aquí en pantalla. Más o menos eran así. Las lámparas en esa época eran lámparas que se iluminaban con aceite. Hoy en día ya no se usan esas lámparas. Pero en el caso de las vírgenes, las lámparas muestran el sentido de lo que el Señor quiere enseñar. Pero las lámparas no son lo más importante. Es decir, las lámparas nos enseñan que debían ir llenas, ¿cierto? Que debían ir con suficiente aceite y encendidas para que estuviéramos preparados. Pero como hubo unas que no llevaron ni siquiera aceite, no iban preparadas. Por lo tanto, en la parábola, la lámpara no es lo más importante. Lo más importante es la enseñanza que el Señor nos quería dar. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Y cuando estemos abordando toda esta enseñanza de las próximas 7 semanas a partir de hoy, yo les invito a que vivan orando, confiando en el Señor, pidiéndole a Él que les enseñe, que les revele. Si en su corazón, por ejemplo, en este momento, hay alguna oposición, hay algo que diga, no sé, no estoy entendiendo, no estoy recibiendo la palabra como no me está llenando como yo quería, pues hay algún tropiezo allí en su corazón, hay algún tropiezo tal vez en su mente, en el entendimiento. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente vaya y en la oración pídale al Señor que le guíe. Llévese un mensaje hoy. Necesita la iglesia del mundo entero levantarse en contra de lo que ya está sucediendo en toda la tierra. Hay un proyecto de globalización que está siendo dirigido por los grandes personajes de la historia de la humanidad actual, que quieren borrar de la tierra más de 2.000 millones de habitantes. Y para ello están utilizando montones de mecanismos. Están llevando dineros a los gobiernos, sobre todo en todo el continente latinoamericano y en el continente asiático. Están llevando dineros, apoyando guerra. Uno de ellos dice, no me importa cuántos tengan que morir, pero yo seguiré siendo rico y dueño del mundo. Y entonces, a estos países latinoamericanos los están llenando de gobiernos socialistas, de izquierda, comunistas, donde quieren venir a destruir
a nuestros niños, destruir a la familia, destruir con nuevas ideologías, con nuevos pensamientos, todo lo que nosotros ya conocemos que aquí está escrito en la palabra del Señor. Y les dejo un mensaje, mis hermanos. Aquí yo veo gente joven. Aquí hay personas que todavía están en la universidad. Pero todos nosotros ya nos movemos en este mundo porque aquí estamos. Somos exentos de caer en el uso del fentanilo. ¿Sabían ustedes? Yo he pasado por 4 o 5 cirugías en los últimos 9 años. Y en todos estos últimos 9 años, revisando mis historias clínicas, en todos me han inyectado fentanilo. ¿Por qué no he sido enviciado a eso? Yo me puse a pensar, me pusieron la dosis clínica simplemente para el dolor. Pero Dios, que es mi Señor, es el que me ha guardado la vida para que yo no haya caído en eso. Llevo 7 años tomando medicamentos para el dolor todos los días. ¿Por qué no he sido contaminado, enviciado? Esa es la gracia y el favor de Dios. Entonces, mis hermanos, tengan en cuenta esto. Ustedes están muy jóvenes todavía. Alerta con sus hijos. Alértenlos, muéstrenles esos videos, invítenlos a la iglesia. No crean que ir a la iglesia es ir a la iglesia como un religioso a decirle al Señor: oiga, Señor, yo tengo esta necesidad, súplame esa necesidad. Dios suple toda necesidad, pero Él quiere hacerte sabio, prudente, inteligente y un verdadero soldado de Jesucristo para que tú emprendas el camino, porque tus hijos en el primer trabajo profesional que puedan llegar a tener el día de hoy pueden llegar a ser contaminados con el fentanilo. En el alcohol, en las drogas, hasta en un cigarrillo los pueden estar contaminando y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Nosotros no podemos encerrar a nuestros hijos y lo que sí podemos hacer es desde ya enseñarlos, guiarlos, encaminarlos para que ellos no vayan a ser contaminados. Entonces aquel macho que hay en la casa que le dice a la esposa: ve tú a la iglesia y ora por mí, dígale que ser macho precisamente, ser valiente es ir a la iglesia a recibir la enseñanza para permitirse aprender a guiar a sus hijos en el camino de la verdad, en el camino de la vida y prepararnos desde ya con la protección de Dios para que nuestros hijos no sean contaminados. ¿Qué requiere eso? Aprender la palabra, orar, meditar, reflexionar, contemplar al Señor, tener comunión con Él. Esfuérzate en eso y sé valiente y levántate y el Señor te guardará y guardará a los tuyos.